Buenos días, Iglesia. Bienvenidos una vez más haciendo juntos el devocional, un espacio para enamorarnos más de la palabra de Dios. Eh, Como siempre se los manifiesto, para mí es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Y les voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52. Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52. ¿Y qué tal si oramos en este momento y entregamos este tiempo en las manos del Señor para que su Espíritu Santo sea hablándonos una vez más? Amén. Señor, te damos gracias por este día, Padre, gracias Señor, porque una vez más, Señor, podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar, podemos compartir, Señor, con las personas que amamos, podemos levantarnos a trabajar, podemos ver tu mano proveedora, Jesús. Gracias Espíritu Santo, porque eres un Dios que está junto a nosotros enseñándonos. Yo te ruego, Dios bendito de la gloria, que tú permitas que el día de hoy, Señor, la palabra que veamos, Señor, nos confronte, Señor, y nos permita, Señor, ser hacedores, Señor. Que no solo, Padre amado, nos alimentemos y nos alimentemos, Señor, sino que entendamos, Espíritu de Dios, que debemos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que no sirve de nada llenarnos de doctrina, Señor, si no lo llevamos a la práctica, Jesús. Yo te ruego, Dios poderoso, que mantenga, Señor, la internet, la señal, Señor, el audio, y que podamos estar atentos, Señor, que dejemos los quehaceres, Señor, el agite, Señor, de pronto del día, y que podamos, Señor, estar concentrados en tu palabra, Señor, y entender, Padre amado, una vez más que nos quieres hablar. Te pido que limpies mi boca, mi corazón, Señor bendito de la gloria, y que podamos, Señor, estudiar una vez más tu palabra, Jesús. En tu santo nombre, amén y amén. Bueno, mis amados, como les decía, Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 52. Dice el niño Jesús en el templo, y quiero que tengamos muy presente el niño Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, eh, vamos a estudiar versículo por versículo, ¿sí? Vemos en estos dos versículos que era la fiesta de la Pascua, y la particularidad de esta fiesta es que dura un solo día, ¿sí? Y con esto nosotros entendemos que no se iban a demorar en Jerusalén. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Entonces, una costumbre que había para esta época era que cuando se iban a realizar estas fiestas importantes en medio del pueblo judío, pues tenían, digamos, como en el caso de José y María, tenían que desplazarse. Pero algo que era como muy particular en estas caravanas, obviamente para estar más seguros, para evitar ladrones, toda esta cuestión, era que usualmente en un lado iban los hombres y en el otro lado iban las mujeres. Entonces uno dice, y ajá, ¿cómo así? Jesús se quedó porque no se fue con sus papás. Este no es un acto de desobediencia de Jesús, sino que pues él estaba ahí entretenido, seguramente su primera vez en el templo como tal, ¿sí? Porque nos están haciendo una aclaración que José y María lo hacían, pero que en este caso va Jesús con sus padres. Entonces, como usualmente la costumbre era que los hombres iban a un lado y las mujeres iban al otro, pues María y José tenían como la suposición que el otro lo tenía. Entonces, como a veces de pronto a muchos papás les ha pasado, como que, ¿y dónde está el niño? ¿Cómo así? ¿Tú no lo tenías? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, ha pasado un día y entonces empiezan a buscarlo, ¿sí? Y se dan cuenta que no está, como dice el versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Versículo 46.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Y uno dice, Dios mío, 3 días, pues es obvio por el tiempo que llevaban. Uno de camino mientras buscaban, uno de regreso, más el tiempo también de pronto de estar buscándolo en Jerusalén, ¿sí? No es que eran unos padres desalmados, desnaturalizados, como, ay, no importa, sino que sencillamente ese fue el tiempo que les tardó. Y dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Entonces, algo particular que debemos siempre tener en cuenta a la hora de enfrentarnos Lucas 2 es que estamos enfrentándonos a un niño Jesús, no estamos con el adulto que aquietó el mar o el adulto que murió en la cruz. Estamos hablando de un niño típico como cualquier otro niño, ¿sí? Un niño que le gusta jugar, un niño que le inquietan las cosas, ¿sí? Entonces, digamos, en mi caso, a Josué le inquietan mucho los animales, a Josué le inquieta mucho la música. Entonces, si yo lo llevo a un sitio, ¿sí? Que hay animales, que hay música, que hay una batería, pues a Josué le va a llamar la atención. Y no quiere decir que Josué me va a desobedecer por quedarse allá o algo así, sino que son cosas llamativas y cosas que obviamente él no controla, ¿sí? Porque son sus instintos, él no razona de la misma manera que mamá y papá. Jesús se encuentra en el templo y algo importante que nosotros tenemos que resaltar es que Jesús estuvo en un lugar seguro y en un lugar público, lo que normalmente todos le decimos a nuestros hijos. Estamos en el centro comercial, si te llegas a perder, acuérdate que tienes que ir con un policía o tienes que ir con una señora amable, no te vayas a esconder, cosas así. Jesús está en un lugar público, en un lugar que le inspira tranquilidad, en un lugar donde él va a estar seguro. Entonces, eh, es interesante ver cómo en el versículo 46, en la ausencia de sus padres, vemos el buen comportamiento de Jesús, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender esto? Lo vemos en el versículo 46 en la parte final, que decía que estaba con los doctores de la ley y que les oía y les preguntaba, ¿sí? Uno dirá, bueno, sí, tan obvia Camila, pero no, esto demuestra también, o sea, el autor no está dando detalles porque sí, sino porque verdaderamente nos quiere mostrar algo más. Y en este caso vemos que es un niño que es respetuoso, ¿sí? Vemos un niño que tiene unos intereses pero que sabe el proceso de aprender. Yo escucho, ellos me hablan y no todos los niños de pronto son criados de esa manera. Eso también nos da un buen reporte del trabajo de José y de María, ¿sí? Digamos en mi caso, Josué, él se porta muy bien usualmente cuando está con los tíos, cuando está con los abuelos, y a veces se pone un poquito rebeldín cuando llegamos nosotros, ¿sí? Pero con nosotros aparte también vuelve y se porta bien. Entonces nos damos cuenta que cuando el niño está solo, muestra mucho también del carácter de los padres reflejado en él, ¿sí? El trabajo que como papás hacemos. Entonces, nos damos cuenta que Jesús, a pesar de ser Dios, ¿sí? A pesar de haber venido acá a la tierra, era un niño respetuoso y el carácter de Jesús asombra, ¿sí? Entonces, vamos, versículo 47 y 48. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿sí? Que a pesar de su edad, resaltaba a Jesús. Y así nos pasa con muchos de nuestros niños. Digamos, en la escuela dominical hay niños que fluyen, que explican súper fácil, o sea, y uno se da cuenta, wow, o sea, tiene un dominio con el público, pero de pronto hay otros niños que son más tímidos, pero son una pilera dibujando, cosas así. Cada niño tiene algo que resalta y algo que lo hace particular, algo en lo que demuestra una de sus múltiples inteligencias y Jesús eh, resaltaba, ¿sí? Por la inteligencia que él tenía y por las respuestas que él daba, ¿sí? Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron
Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, no quiero ahondar de pronto en lo que está diciendo María, quiero que nos enfoquemos en el niño Jesús, pero acá en el versículo 48, cuando entran a escena los padres, es normal, o sea, eh, si a mi hijo Josué se me pierde, pues yo voy a estar angustiada y en el momento que digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Es ese temor y como ese enojo, porque ese reproche, por decirlo así, que le está haciendo María a Jesús. Pero debemos tener en cuenta que Jesús no estaba haciendo nada malo, Jesús no hizo nada malo, ¿sí? Eh, la obligación pues que Jesús estuviera en la caravana y se regresara a su casa era de sus papás, ¿sí? Yo no le puedo pedir a Josué que si vamos a salir empaque su pañalera y empaque sus juguetes y lleve las 11 o la merienda. Yo no puedo exigirle eso, ¿sí? Si falta, es culpa mía o de papá, pero no de él. Entonces, Jesús no había hecho nada malo, pero sin embargo Jesús le da una respuesta a María que tenemos que prestarle mucha atención. Versículo 49. Entonces él les dijo, o sea, Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. La respuesta de Jesús no es insolente. Jesús no está siendo grosero ni quiere mandar a callar a su mamá o cosas así. Jesús simplemente quiere contrastar con María frente a José, su padre, ¿sí? Él está hablando ya de su Padre Celestial, el que lo envió a la tierra, el que le dio una misión. Y en este punto, la respuesta de Jesús nos revela, ¿sí? Que a pesar de su corta edad, Jesús comprendía su misión en la tierra, ¿sí? Para Jesús era clara su identidad, ¿sí? Como hijo de Dios. Él no se aferró a ser el hijo del carpintero, ¿sí? Sino que él se aferró a la misión que el Padre Celestial tenía para él. Y aquí cabe la pregunta con la que quiero que reflexionemos el día de hoy en este devocional, y es, ¿nuestros hijos tienen clara su identidad? O sea, ellos se reconocen como hijos de Dios, ellos saben que son diferentes a otros, mis amados. Es importante que a pesar de la corta edad de nuestros niños, desde siempre, desde que están en el vientre, no sea solo palabras de consentir mi pancita y decir, tú eres consagrado a Jesús. Y entonces cuando el pastor nos dice en la iglesia, lo presentamos y eres consagrado a Jesús. No, siempre tiene que ser transversal a toda la vida de nuestros hijos el entender su identidad. No que Josué es Melo González, sino que Josué también entienda que él es hijo de Dios, que él tiene un propósito en esta tierra y que los propósitos con los que fue formado son propósitos eternos, ¿sí? No que tiene que aprenderse las vocales, no que su propósito es que a los 3 años sea políglota, no que sea el 10 en el colegio únicamente, porque tristemente nosotros estamos en una sociedad que quiere cuantificar todo lo que hace nuestro niño, ¿sí? Y como cada vez estamos más rápido queremos que asuma una cantidad de responsabilidades. Jesús, la palabra de Dios con esto nos muestra que Jesús vivió su niñez como tenía que vivirla y en el momento indicado empezó a entender cuál era su propósito divino acá en la tierra, ¿sí? Igualmente nuestros niños. Hoy estoy aquí con el buzo del Club de Niños, mis amados, porque realmente estamos en un momento coyuntural importante, ¿sí? Estamos en un momento en que el gobierno, por ejemplo, nos va a decir, en agosto tienes que enviar a tus hijos al colegio, ¿sí? Estamos en un momento en que nos dicen no pueden congregarse como normalmente lo estaban haciendo porque no pueden haber aglomeraciones de personas, ¿cierto? Estamos en un momento en que nos dicen si tu hijo es menor de 5 años no puedes salir a la calle. Estamos en un momento de anormalidad y nos quieren venir a mostrar un lenguaje de la nueva normalidad, mis amados. Pero tristemente dentro de nuestra nueva normalidad, eh, como maestra del club de niños, ¿sí? Como mamá,
como tía, como hermana, como miembro de nuestra comunidad de fe, me he dado cuenta que hemos dejado a un lado la espiritualidad de nuestros niños, ¿sí? Y veamos versículo 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas, todas estas cosas en su corazón. Versículo 52, que es al que quiero llegar en este momento. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tristemente, mis amados, en medio del pueblo cristiano, muchos están creciendo en sabiduría porque saben muchas cosas que les están enseñando en el colegio. Muchos están creciendo en estatura, están gigantones, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la parte de crecer en gracia con Dios? ¿Sí? La espiritualidad de nuestros niños no es responsabilidad del club de niños o de cómo se llame la escuela dominical en la iglesia que tú te congregues. La espiritualidad de los niños es responsabilidad de sus padres. Si Jesús no hubiera tenido una buena formación de sus padres, Jesús no tendría ese interés por estar en el templo, ¿sí? Si Jesús no hubiera tenido una buena formación de sus padres, Jesús no se hubiera comportado bien en la ausencia de sus padres, ¿sí? Entonces, mis amados, nuestros hijos pueden estar creciendo en el ámbito intelectual, en el ámbito físico, en el ámbito social, pero ¿qué está sucediendo con su ámbito espiritual? El día de hoy yo me he sentado al frente de ustedes porque realmente en la madrugada del día de hoy el Señor me confrontaba en eso. Veía un video de mi nené en el que cantaba una canción que el ritmo puede sonar como muy viejito, ¿sí? Pero el escuchar que Josué oró, ¿sí? Y que el sol se paró, él se emociona, ¿sí? De pronto él no dimensiona el hecho que es un personaje bíblico, ¿sí? Pero el saber que hizo cosas importantes empieza a calar en su corazón. Y yo sé que un día él va a comprender que hubo otro Josué que fue radical y que marcó la historia de todo un pueblo. Y yo añoro que mi Josué sea radical y que entienda que su vida tiene un propósito, ¿sí? Añore usted lo mismo para sus hijos. Y, y mis amados, de pronto estamos preocupados porque estamos pagando la misma pensión y no están yendo nuestros niños. Y otros papás están preocupados porque tienen que mandarlos y no quieren mandarlos porque prefieren que pierdan el año. Pero ¿dónde y en qué grado nos estamos preocupando por la espiritualidad de nuestros niños? Papá, mamá, abuelo, tío, hermano, ¿sí? El que esté encargado de ser ese tutor y esa guía para estos niños. Nosotros nos vemos en el club de niños cada 8 días, ¿sí? Pero hay muchos niños que en la actualidad dentro de sus iglesias ni siquiera tienen espacio de escuela dominical. Entonces, ¿sobre quién está recayendo el crecimiento de nuestros niños, mis amados? Yo quiero invitarle a que de pronto se dé cuenta que de pronto rasguñando nosotros en nuestro club tratamos de hacer muchas cosas, ¿sí? Pero somos mamás, somos papás que entendemos la importancia de educar en la palabra a nuestros niños. Y quiero invitarles, es la cuña también el día de hoy, a que podamos compartir este espacio con nuestros niños. Así no sean sus niños, así sea su vecino. Necesitamos formar en principios y valores, más que a nivel intelectual, más que ver unos niños hermosos y modelos de portada, más que un niño que hable espectacular, necesitamos hombres y mujeres que se levanten, que nos releven y que se encarguen bajo principios bíblicos de tomar las riendas de nuestra sociedad. Entonces, esto no lo hacemos cada 8 días en la escuela dominical o cada 8 días en el club de niños o en escuela dominical kids que haya en nuestras iglesias. Lo hacemos desde casa, apropiándonos de nuestro papel. Amén. Entonces, yo quiero que oremos el día de hoy. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque
tú nos permites ver, Señor, la responsabilidad, Padre amado, que tenemos como padres, como tutores, como mentores, Señor, de nuestros niños. Gracias, Padre, porque tu palabra nos instruye absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, Jesús. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes, Espíritu de Dios, a verdaderamente ser, Padre amado, bendito de la gloria, ejemplo para nuestros niños, Señor. A entender, Señor, que ellos son los que tomarán, Señor, las banderas, bendito de la gloria, de nuestro trabajo, de nuestras misiones, Señor, de nuestros proyectos, Señor. Padre, permite, Señor, que el día de hoy, Padre amado, asumamos, Señor, bendito de la gloria, la responsabilidad que tenemos, Jesús, de formar, Señor, niños, Señor, en tu camino y en tus principios, Señor. Padre, ¿de qué sirve que nuestros hijos, Señor, estén llenos de teorías, Señor, que sepan matemáticas, que sepan de biología, que sepan, Padre amado, de tantas teorías, de tantos postulados, Señor, si su alma está separada de ti, si su corazón no te ama, Jesús? Padre amado, yo te ruego que tú nos permitas, Señor, en el club de niños, Señor, cada día perfeccionar las cosas que hacemos, que tú permitas, Señor bendito de la gloria, que cada una de las iglesias que de pronto nos rodean, Señor, se aumenten sus recursos, su creatividad, sus dones y talentos, Señor, para instruir a los niños. Que tú también permitas, Señor, que nosotros, Señor, articulemos nuestro trabajo de iglesia con la de la familia, Señor. Que seamos un equipo, Señor, un equipo sólido, bendito. Que, Padre, nosotros como padres no seamos los que entorpezcamos, Señor bendito, el crecimiento espiritual de nuestros hijos, Señor. Que no hayan palabras de insensatez, Señor, que hoy vamos a descansar de iglesia, hoy vamos a tomar vacaciones de iglesia, hoy vas a hacer algo más importante, hoy, ¿por qué no descansas? Hoy, ¿por qué no duermes más, Señor? Que así como no queremos que pierdan hábitos en sus colegios, en hacer tareas, en sus hábitos de aseo, Señor, que así mismo, Señor, nosotros no perdamos y hagamos que nuestros niños rompan, Señor, sus hábitos, bendito de la gloria, como creyentes, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor poderoso, a mostrarles día y noche, Señor, que más que un ciudadano colombiano, un ciudadano, Señor, en medio de un colegio, en medio de un lugar X donde lo ponga, Señor, que ellos se reconozcan, Señor, como hijos de Dios, que ellos asuman ese rol tan hermoso, Señor, que es ser embajadores tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. En tu santo nombre, Dios poderoso, eres bueno, Jesús. Amén y amén. Vamos a la promesa del día. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De pronto, mamá o papá, el día de hoy usted tiene hijos de 20, 26, 30 que fueron formados en la palabra de Dios. Confiemos en esta palabra. Confiemos en esta palabra. Nada le queda grande al Señor. Pero mamá, papá, abuelo, tío que hasta ahora está empezando, esfuércese, esfuércese, porque no hay mejor instrucción que podamos darle a nuestros hijos que la palabra de Dios. Gracias al Señor por sus promesas y porque son reales. Amén. Les doy muchas gracias por habernos acompañado hoy en Haciendo Juntos el Devocional. Les invitamos el día de mañana a participar del Club de Niños. El domingo nos vemos en nuestra reunión familiar. Y bueno, reflexionemos en lo que el Señor nos ha dado el día de hoy. Un abrazo, Dios les bendiga.